Vamos a iniciar con este tema de la introducción a la microbiología y para ello es importante desglosar lo que es el concepto de microbiología. ¿Qué es en sí la microbiología? Ustedes verán que se constituye por diferentes raíces grecolatinas. Entre ellas tenemos la primera raíz micro, la segunda bio y logos, o que posteriormente traducimos como logía. Micro, ustedes de manera inmediata interpretan que se refiere a lo diminuto o cosas que están pues reducidas o en tamaño muy, muy pequeño, ¿no? Micro. Posteriormente, bio, que significa vida. Ya empiezas a hacer una relación literal en base a las raíces de la palabra, que podría decirse la vida en diminuto, ¿sí? Y finalmente, logos o logía, que significa estudio. Es una raíz griega que significa estudio. Entonces, tomando en consideración estas raíces que en conjunto forman la palabra microbiología, pues nosotros lo vamos a definir como la ciencia que se dedica al estudio de la vida microscópica, que va a abarcar lo que conocemos como la vida de los microorganismos. ¿Qué más va a abarcar microbiología? Pues diferentes técnicas microscópicas o de microscopía que te van a ayudar a enfocar y a identificar las diversas estructuras que van a presentar estas vidas microscópicas, ¿sí? O los diferentes microorganismos que tú vas a tomar de referencia en tu investigación, en tu trabajo, en tus pruebas, ya sea de suelo, de agua, de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente, eso es el concepto de microbiología, ¿sale? El estudio o la ciencia dedicada al estudio de la vida microscópica con ayuda de técnicas de microscopía. Eso es básicamente el concepto, para que por favor lo vayan ustedes registrando, porque es el primerito que nos debemos de aprender. Posteriormente, vamos a empezar a identificar otro concepto que se encuentra dentro del tema morfología de colonias bacterianas. Esto de morfología quiere decir cómo se presentan o qué forma tiene esa vida microscópica, que es el punto de partida de estudio de la microbiología. Entonces, esa morfología que van a presentar las diferentes vidas microscópicas, pues las vamos a estar llamando colonias bacterianas, que las colonias bacterianas nuevamente es la forma en la que se van a estar presentando o van a estar creciendo las diversas formas de vida microscópica, ¿sí? Pero bueno, nuevamente enfocándonos en vida microscópica que va a crecer en colonia bacteriana. Sin embargo, la colonia bacteriana va a ser una manera macroscópica de presenciar esa vida microscópica. ¿Por qué tanto? ¿Por qué una confusión? A ver, no se vayan a confundir. Una cosa es, las bacterias son, o cualquier microorganismo es microscópico, pero cuando ya se han reproducido lo suficiente, que ya están en una alta concentración, pues se juntan, ¿sale? Y forman esas colonias bacterianas que tú llegas a ver de manera macroscópica, ¿sí? Por eso aquí nos dice manera macroscópica
de observar la morfología que constituye una agrupación de bacterias. A eso se refiere. Y luego nos mencionan un medio de cultivo. Retomando esta imagen, ustedes van a poder apreciar físicamente, sin necesidad de un utensilio que te ayude a visualizar, ¿cierto? Sino que simplemente tomando este contenedor que se llama caja de Petri, ya por lo que me comentaban el día de ayer, pues muchos identifican y ya están familiarizados con ciertos conceptos. La caja de Petri es un contenedor de vidrio muy utilizado en microbiología para el crecimiento bacteriano in vitro. In vitro se refiere a condiciones en laboratorio que tú controlas para que se pueda dar la vida microscópica. Entonces, como ustedes podrán ver, hay infinidad o varios puntos de diversos colores que podrán ver que son como a manera de círculos. Esos pequeños puntos son las colonias bacterianas. No sabemos de qué tipo de bacteria aún, pero sabemos que son colonias bacterianas. Y estas colonias bacterianas que tú puedes ver macroscópicamente, visualmente, ¿sí? Están crecidas o incrustadas en un medio de cultivo. Ese medio de cultivo, vayan anotando esto por favor, el medio de cultivo es aquel enriquecido con los nutrientes necesarios para que un microorganismo pueda reproducirse, pueda crecer y formar sin problemas su colonia bacteriana. Eso es el medio de cultivo. Ustedes también ayer, algunos me comentaban de uno muy común, que es como el medio de cultivo estándar, que es el agar nutritivo. Ese es un ejemplo de medio de cultivo. Nuevamente es aquel en el que los microorganismos se alimentan para poder crecer y reproducirse. Y tú lo puedas estar visualizando in vitro, a condiciones de laboratorio. Posteriormente, tenemos que estas mismas colonias bacterianas de microorganismos, que, bueno, valga la redundancia, las bacterias son un tipo de microorganismo, se forman a base de la incubación, ¿sí? Cuando tú estás incubando un microorganismo, se va a generar la reproducción bacteriana. Generalmente, esta incubación de un microorganismo puede llevar hasta 24 horas, bueno, de 24 hasta 36, 48, 72 horas, ¿sí? Dependiendo del tipo de microorganismo, pero, por ejemplo, 24 horas tú ya vas a estar presenciando aunque sea una mínima colonia bacteriana o una pequeña colonia bacteriana en tu medio de cultivo, ¿sí? Entonces, regreso al concepto de incubación. La incubación es generar el crecimiento de un tipo de microorganismo a factores que acondicionan el crecimiento bacteriano. Estos factores de incubación bien pueden ser la temperatura, el porcentaje de humedad del medio donde tú estás resguardando tus microorganismos en el medio de cultivo. ¿Qué más? Bueno, por ahora podríamos mencionar esos dos factores, temperatura, porcentaje de humedad, ¿sí? Y generalmente lo que usas, pues es una incubadora, que ya por ahí ustedes estarán recordando este sistema, si es que lo llegaron a usar en sus cursos previos, ¿no? De media superior. Si no, en un momento les muestro una imagen, ¿sí? Entonces, al final tenemos un punto que dice, el tamaño de las colonias puede variar desde 0.5 a 4 milímetros de diámetro, es decir, que el tamaño
de estos pequeños círculos o puntos que están en la caja de Petri pueden tener o presentar ese diámetro, ¿sí? En cuanto a las colonias bacterianas. Si ustedes llegan a presentar un crecimiento de microorganismo tipo hongo, pues ese diámetro de colonia, pues sí va a ser a lo mejor un poco más amplio, ¿sale? Porque los hongos tienden a tener ya sea pues sí, diferentes tipos de crecimiento en cuanto a colonias, o si son esporas, también pueden ser un poco más amplias, como es el caso de esta imagen de la caja de Petri, que a lo mejor lo ven como tipo algodón o algo así, ¿no? Como, pues es una morfología totalmente distinta a las que vemos, ¿no? Es como un crecimiento de esporas, pues sí es diferente el tamaño, ¿sí? No se les va a olvidar entonces esos conceptos. El primero, colonia bacteriana, medio de cultivo, incubación y el tamaño. ¿Dudas hasta aquí? Okay. Vamos a continuar entonces con el siguiente concepto, que es cultivos. Los cultivos los vamos a identificar como las poblaciones de microorganismos que se obtienen en los medios de cultivo. Entonces, todo crecimiento que tú realices en una caja de Petri, en un tubo de ensayo con medio de cultivo, tales como los de esta imagen, son tus cultivos de microorganismos. A eso vamos a estar nosotros nombrando como cultivo, ¿sí? Aquellas poblaciones de microorganismos obtenidos in vitro. Nuevamente pueden ser medios de cultivo líquidos, medios de cultivo sólidos, los vamos a ir nosotros estableciendo conforme avancemos, pero ahorita a eso se le llama cultivo. Los cultivos pueden ser entonces, ahorita vamos a estar identificando nosotros dos tipos, puros o axénicos y mixtos. Los puros aquí nos menciona, es cuando tu población de microorganismos se constituye por un solo tipo de estos, ¿sí? Un solo tipo de microorganismos. Y el mixto es cuando la población se constituye por una mezcla de diferentes tipos de microorganismos. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes como químicos ambientales generalmente van a estar tomando muestras de aguas residuales. Pensemos en este tipo de fuente de muestras. Agua residual. Si tú llegas a hacer un cultivo mediante el raspado de muestra de agua residual, pues vas a ver que en tu caja de Petri o en tu tubo de ensayo, pero vamos a pensar que tenemos una caja de Petri. Vas a tomar tu caja de Petri después de 24 horas y vas a estar observando a lo mejor colonias bacterianas de diferente morfología, de diferente color, probablemente, ¿sí? Y pues físicamente, es decir, sin ayuda de un microscopio, vas a decir, pues ya sé que crecieron mis colonias bacterianas porque lo estoy visualizando, pero es una mezcla entera de diferentes tipos de bacterias. Puedes tener hasta bacterias con hongos, como la imagen que aquí teníamos en la anterior slide, ¿sí? Son mezclas, es un cultivo mixto. Y cuando aprecias esta cepa bueno, cepa es un sinónimo de cultivo, cuando aprecias tu caja de Petri en el microscopio, pues vas a ver que tienen diferente morfología. Eso es un cultivo mixto. ¿Cómo llegas a obtener un cultivo puro? Mediante técnicas de aislamiento de microorganismos que implican
La selección de un medio de cultivo específico, recuerden que dijimos que el medio de cultivo es aquella fuente nutricional para los microorganismos. Hay diferentes medios de cultivo que son específicos para el crecimiento de un tipo específico de microorganismos, ¿sí? Mediante esa selección, tú vas a tener o vas a empezar a hacer el filtro de selección de bacterias o microorganismos de tal forma que te quede un cultivo puro de un solo tipo de microorganismo de esa muestra de agua residual que tú tomaste. Entonces, ese es un ejemplo de estos dos tipos de cultivos, ¿sí? El mixto es el primerito que vas a obtener, ¿sí? De una muestra, y el puro se obtiene mediante la selección determinada de un medio de cultivo específico para un tipo específico de microorganismos que quieras reproducir in vitro. ¿Sí? Ok. Pasamos ahora a observar lo que es esta morfología de colonias bacterianas, lo que mencionábamos. En tu cultivo de microorganismos, pues vas a estar apreciando infinidad de morfologías, insisto nuevamente como en el ejemplo de la imagen de la primera slide, donde ustedes veían diferentes estructuras celulares de diferentes colores, pues esas son un tipo de morfología. Vamos a tener 3 tipos de morfología de colonias bacterianas. Ahorita hablamos exclusivamente de bacterias, ¿sí? De colonias bacterianas. Vamos a tener una forma, vamos a tener una elevación y vamos a tener un margen u orilla. La forma, como podrán ver, puede ser puntiforme, circular, filamentosa, irregular, rizoide y fusiforme. Como pueden ver, el puntiforme, pues efectivamente, como su nombre lo menciona, es a base de puntos, ¿no? Pequeños puntos que representan tu colonia bacteriana. La circular, pues son unidades un poco más grandes que los puntos y que pueden estar incluso separadas unas de otras, pero el diámetro es mayor. La filamentosa es como un espagueti, ¿no? Aquí no tiene como un margen definido como lo es en el circular o el puntiforme, sino tal cual filamentos. La irregular y rizoide, pues parecida a filamentos, sin embargo, puedes tener tipo como raíces de árbol, ¿no? Así creciendo en tu caja de Petri o en tu, ay, se me fue el nombre, tubo de ensayo, si es el caso de que también tengas crecimiento en tubos de ensayo. Y los fusiformes, que aquí son colonias bacterianas un poco alargadas, ¿sí? Con un grosor, pues, característico, son las fusiformes. Después, por cierto, la forma la puedes apreciar de manera directa, a lo mejor desde en tu caja de Petri, pues se aprecia visualmente desde la parte de la superficie del medio de cultivo. En el caso de los tubos de ensayo, pues a lo mejor puedes apreciar un puntiforme ya en el volumen completo del medio de cultivo, un filamentoso, un rizoide, ¿sí? Posteriormente tenemos lo que es una elevación en los medios de cultivo. Pueden ser planos, ¿sí? Elevados, convexos, fulminados, umbonados. Cabe señalar, chicos, que la elevación la van a estar apreciando ustedes de un lado de la caja de Petri o desde la parte, pues sí, de un ladito también de los tubos de ensayo, si es que crecen en la superficie del tubo de ensayo, bueno, del medio que contiene un tubo de ensayo.
Es siempre a un lado de tu medio. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Y finalmente el margen u orilla. El margen u orilla, pues si se fijan, tiene que ver con lo que delimita esas colonias bacterianas. En el primer caso tenemos entero, margen entero, un margen ondulado u orilla ondulada, margen lobulado, erosionado, filamentoso y rizado. ¿Sí? Entonces, chequen nuevamente forma, elevación y margen. Y los las diversas morfologías que pueden presentar. Me regreso aquí. Entonces, desde arriba de tu caja de Petri, en esta imagen, podemos observar entonces la forma, ¿no? Que dijimos, hay puntiformes, hay circulares, hay rizoides, fusiformes, etcétera, etcétera. Pues ya identifican en primera instancia algunos ejemplos de circulares, puntiformes. A lo mejor esta es como rizoide, si se fijan es como tipo, como enraizado. También esta es rizoide. Filamentoso, pues aquí no se nos aprecia un ejemplo de filamentoso, pero aquí tenemos un ejemplo de forma. Las elevaciones tendríamos que acostar esta caja de Petri para ver qué tipo de elevación presenta. Nuevamente es teniendo tal cual acostada la caja de Petri, viendo desde un ladito para ver el grosor de las colonias. ¿Va? Y el margen u orilla, pues aquí lo estamos viendo claramente. Algunas son entero, algunos tienen que otra vez margen filamentoso, ¿sí? Etcétera, etcétera. Pero siempre identificando estos tres factores, forma, elevación y margen de la morfología de colonias bacterianas, ¿sí? Aquí tenemos unos ejemplos, chicos. Tenemos fotografías de medios de cultivo o de cultivos de microorganismos. La parte A, B y C. Vamos a hacer un ejercicio. Para ello necesito que por favor tomen screenshot a esta pantallita, por favor. Actividad 1, describir forma, margen y color de las colonias bacterianas. Nuevamente el inciso A es un tipo de bacteria, B hongos y C actinomycetes. Veamos, ¿alguien que quiera describirme la morfología del inciso A? Sí, Ameyali, por favor. El primero yo lo veo puntiforme o circular, lo veo entero y un poco blancuzco o amarillento. Perfecto. El segundo lo veo puntiforme, entero y amarillento. Y el tercero circular, entero y blancuzco. Entonces, ustedes habrán notado en el caso a lo mejor de diferencia entre el A y B, el B, pues aparentemente los hongos tienen un aspecto más grotesco, ¿no? Ahorita como se trata de imagen, pues no podemos apreciar un olor, pero hay veces en las que estando en laboratorio, no les estoy diciendo que pegando la nariz al medio, ¿verdad? No, tampoco no vayan a hacer eso, pero de lejos, estando, inclusive, pues, inclusive desde las afueras de la incubadora, se llega a apreciar ese olor característico de los hongos. Puede ser desagradable o inclusive hasta entre como putrefacto y más si se trata de muestras que llegan a obtener de aguas residuales, heces fecales, ¿qué más? Alimentos en putrefacción, etcétera. Pues esos microorganismos son los causantes de ese mal olor, ¿sí? Nuevamente es estando a cierta distancia, sin acercarse directamente la nariz al medio, porque eso también es peligroso, es a la distancia. Muy bien. En esta slide tenemos otros casos
donde no precisamente vas a tener una morfología como las que acabamos de ver. Estas son imágenes de algas de aguas residuales, donde si se fijan, hay un acercamiento, ahora sí, microscópico, ya no es desde lejos, sino con el uso de un microscopio, es técnicas de microscopía, y se alcanzan a apreciar diferentes morfologías y diferentes estructuras celulares. Acuérdense que aquí el concepto de célula, chicos, por cierto, que se me pasó a mencionar, el concepto de célula aplica para todo tipo de microorganismo, no nada más para las células humanas, aplica para bacterias. Las bacterias son un tipo de célula, ¿sí? Los hongos son un tipo de célula. Estas algas, pues también se tratan de una estructura celular diferente. ¿Sale? Son vidas celulares que proceden de diferentes fuentes. No nada más hace relación al el concepto de célula a lo que conocemos como célula fotosintética o célula de sanguínea, no, sino también este otro tipo de microorganismos que son de fuentes naturales, fuentes líquidas, aguas de in vitro, etcétera, etcétera. Entonces, estas estructuras celulares que estamos viendo a continuación son cuerpos filamentosos, aquí nos lo menciona la primera imagen, cuerpos filamentosos. Dijimos filamentosos, pues en forma de filamento, eh, con un característico color verdoso, cuya fuente pues es de aguas de las petars o de las plantas de tratamiento. Aquí tenemos el primer ejemplo, que es la Navicula sp, que es espécimen. Sí tiene un nombre por ahí medio feo, pero pues bueno, es el nombre que se le ha dado en base a ciertas raíces grecolatinas y que caracteriza o se caracteriza por una estructura, como podrán ver aquí, como en forma de bala, un tanto alargada, nuevamente presentando ese color verdoso, ¿sí? Y que están enlazadas o en cadena o una tras otra. Este es un ejemplo de otro tipo de estructura y no están precisamente en un medio de cultivo. El medio que las contiene sigue siendo esas aguas residuales o esas pequeñas muestras tomadas de dicha fuente. Después tenemos otro ejemplo que es la Tabellaria espécimen, que aquí otra vez presentan estructuras alargadas. Sin embargo, a comparación de la navícula que tiene, o navícula que tiene forma de bala, pues estas tienen forma como de escaleras, ¿no? O barras muchísimo más alargadas, no sé, ¿sí? Y con ciertas, pues diferencias muy notorias. Sin embargo, el color nuevamente verdoso se presenta porque, enseguida les voy a decir el por qué. Otro ejemplo es la Euglena gracilis, otro tipo de alga encontrada en aguas residuales. Y esta, otra vez tenemos una estructura celular alargada con ciertas, podría decirse como pues como ciertos puntos o secciones que resaltan, ¿no? Dentro de la estructura. Como que la membrana que la protege se aparenta ser a lo mejor más gruesa, pudiéramos caracterizarlo así porque ahorita visualmente es lo que podríamos apreciar, ya con otras técnicas microscópicas o de microscopía, pues pudiéramos decir, pues el grosor de su pared celular es tantos micrómetros, ¿no? Este es otro ejemplo. Nuevamente, chéquense, el color verdoso característico de las algas otra vez se presenta. Después la Ceratuyu, que es otro tipo de alga, que aquí, si se fijan, es una estructura alargada, pero después
se pierde como en una clase como de cuernos, ¿no? En esta sección lo puedes describir de esa manera en la descripción de microorganismos en una bitácora, ¿no? Es estructura alargada, cuyo extremo se pierde en forma de cuernos, ¿no? Y ya estás describiendo tú la estructura que observas de esta alga y el color otra vez que aparenta ser verdoso. Este es otra vez, son ejemplos de otro tipo de microorganismo. Las algas no son bacterias, son algas, así se les llama, ¿sí? Que es otro tipo de microorganismo encontrado en las aguas y se caracterizan por ese color verdoso. Este color es verdoso propio de las algas debido a que suelen presentar o suelen llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Son microorganismos fotosintéticos, ¿sí? Es por eso que tienen este color característico, lo que son los microorganismos algas, porque son un ejemplo claro de organismos fotosintéticos. Y ahorita van a decir, ¿y eso pues qué significa? Literal, llevan a cabo el proceso de fotosíntesis. Y sí, efectivamente, es un proceso de fotosíntesis cuya fuente principal es la energía solar. Esto lo vamos a estar viendo en la clasificación de microorganismos que vamos a estar viendo conforme se vaya avanzando en el curso. Ok, entonces, pues ahorita ya ustedes estuvieron identificando esto. Recuerden que los conceptos que hay que recordar, pues es colonias bacterianas, medio de cultivo, incubación, el tamaño ahorita característico de colonias bacterianas, nuevamente, no vayan a pensar que es tamaño de las algas también, no, acuérdense, eso es otro tipo, ahorita estamos con bacterias, y el concepto de morfología, concepto de cultivos, si ahorita estamos viendo el puro y el mixto, hay otros dos tipos de cultivos, pero nos vamos a estar familiarizando por ahora con estos dos tipos, puros y mixtos. Y posteriormente los tres tipos de morfologías que vamos a presenciar en un medio de cultivo, ya sea sólido, también puede presentarse en medio líquido, lo que es el filamentoso, y también el rizoide, ¿sí? La forma, elevación y el margen son los tres factores que hay que estar revisando y caracterizando en tu descripción de tu medio de cultivo o de tu cultivo. Otro sinónimo, por cierto, de cultivo bacteriano o cultivo de microorganismos es tu cepa, se le llama cepa. No se escribe como el verbo sepa pues sepa y no sé, ¿verdad? Sino es cepa con C de casa. Cepa es un cultivo de microorganismos. Para que cada que mencione esa palabra, pues no piensen que digan, no, pues que la maestra no sabe, no. Cepa es cultivo de microorganismos. Cepa es un sinónimo. Después ya tuvimos aquí los ejemplos. Ustedes estuvieron describiendo lo que es pues la morfología ahorita sencilla y básica de decir de manera inmediata de las bacterias en el inciso A, de los hongos en el B y en el C de los actinomycetes.